Oh, se ha parado. Buenas noches. Agradezco que os hayáis conectado para que pueda explicar el Dharma. ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario? Dime quiénes están. Están Sago, Maite, Dosín Cuyo, José, Isirio, Pedro, Luis, Flor, Sosín, Fonsín, Sobó, Sinkai y Suso. ¿Qué Pedro será este? ¿Cuál de ellos? Y Gen acaba de entrar. No lo sé. ¿Qué Pedro eres, Pedro? Escríbelo, que hay varios Pedros. Dímelos otra vez. Sago, Maite, Dosín, Cuyo, José, Isirio, Pedro, Luis, Flor, Sosín, Fonsín, Sobó, Sinkai, Suso y Gen. Fonsín no está, ¿no? Así. Bueno, amigos, pues algo sobre escuchar y leer. Aunque lo mejor es practicar. Hay gente a la que, aun con cierta afición y ganas de conocer el budismo zen, no tiene la costumbre de leer por lo que le cuesta tanto como para no hacerlo. A estos les propongo que escuchen estas charlas, que es más cómodo y también es útil. Con paciencia, con constancia y poco a poco, fácilmente, sin hacer esfuerzos, su cuidadoso cerebro que les ama, como diría aquel dicho con rintintín, convertirá en familiar lo extraño y desconocido. Estos están invitados a la fiesta. ¿Algún comentario? Sí. José Gaso, Luis Gaso, Gen Gaso, Flor. El sueño es necesario para vivir. Si se interrumpen todos los periodos de sueño REM, enfermamos. Enseguida hablaremos del sueño. Y David ha entrado y ha salido. Y no parece que Pedro quiera decir quién es. Se respeta. No tengo tiempo. Otro tema recurrente. Hay gente que quiere el despertar, pero sin esfuerzo o sin dedicación ni persistencia. Todos son obstáculos y el principal, la falta de tiempo, el trabajo que todo lo ocupa. Estos no han comprendido que el aprendizaje de la vida ocupa todos los quehaceres. No hay ningún quehacer en el que no estemos vivos, pero vivos quizá con minúsculas.
Dicho de otra manera, las enseñanzas de Buda, la práctica de las enseñanzas de Buda, se realiza en cada acción, en cada ocupación. ¡Oh, sorpresa! Sorpresa. ¿Y cómo? Pues es muy fácil. Concentradamente, con toda la atención en esa sola cosa, sin distracciones, a pesar de que ocurran a veces, como en la primera parte del zazen, observando los objetivos interesados y de ganancia del personaje, y dejándolos caer. Solo esto, concentrarse en lo que se está haciendo, minuto a minuto, minuto a minuto. Fijémonos qué fácil es trascender el ego, y cuando aparece, porque nos ha nacido un tipo de alerta, un tipo de atención extraordinariamente aguda, cuando aparece el ego, le observamos, no le seguimos y le dejamos caer. Es decir, aprendemos a cortar. Cortamos con esos pensamientos. No los desarrollamos. Y volvemos a la concentración de la atención. La atención concentrada es la clave. Entonces las relaciones de ese sujeto con el objeto de su atención llegan a fundirse, a convertirse en una sola cosa. Esto es atender la propia naturaleza. Este es el camino del despertar. Ponernos en sus manos practicando esto, el zazen, leyendo un poco los libros, sin cansarse, porque poco a poco vamos a irnos familiarizando con esta intimidad propia que desconocíamos. No existe riesgo ni peligro alguno. Es el estado de alerta global en el que se encuentran todos los animales. Es un estado ordinario de la mente, ordinario, no extraordinario, sino el estado normal de percepción atenta. De manera que estos que no tienen tiempo acaban de descubrir que tienen todo el tiempo para practicar. Hagan lo que hagan, estén haciendo lo que estén haciendo, se dediquen a lo que se dediquen. Esta es una nueva consciencia. De manera que pueden practicar constantemente. ¿Alguna pregunta? Marisa, Gaso. Está también mi hija Ana. David, Gaso. Estaba diciendo que practicar es lo más fácil del mundo. Practicar las enseñanzas de Buda. Porque consiste en estar concentrados en lo que se hace. No, como es corriente, nos estamos lavando los dientes y estamos pensando en otra cosa. No hace falta pensar para lavarse los dientes. Este es el no pensamiento del Zen. Es decir, una cosa de por vez, no dos, no tres.
no saltar de unas cosas a otras, concentrarse en lo que se está haciendo, cocinar, escribir a máquina, hacer caligrafía, recitar los sutras, fregar, auscultar. Siempre lo mismo, pacientemente, y enseguida vamos a ver resultados. Esto es como si respirásemos con la mitad de los pulmones y de repente aprendemos a respirar con los pulmones enteros. Hay un cambio importante, hay un cambio para nuestro cerebro, hay más oxígeno. Lo mismo digo del zazen. En la base de los pulmones hay un espacio que se usa muy poco y que es el que ventilamos cuando apretamos un poco, cuando ha terminado la expiración. Cuando ha salido todo el aire, aparentemente, los que practicamos el zazen expiramos con un poco más de fuerza. Y así se ventila esa base, con el consiguiente beneficio pulmonar y orgánico en general. ¿Alguna pregunta? Sí que está al alcance de todo el mundo. Uno se queja, no tengo tiempo. Sí, tienes todo el tiempo para vivir. ¿Qué es vivir? Vivir no es pensar la vida. Vivir es realizar tu naturaleza. Realizar la propia naturaleza, esa que encierra la sabiduría en forma de genes acumulados, seleccionados, de 4.000 millones de años de vida en la Tierra. Muchos maestros han comentado, tenemos la suerte de haber nacido humanos. La mayoría de la gente no diría que tiene esa suerte. Están descontentos con su trabajo, están enfermos, están expulsados, están hambrientos, sedientos. Y además confusos, lamentando haber nacido, quejándose de no haber podido nacer. Es muy complicada la existencia dirigida por una mente deformada como es el ego, muy difícil. Y encima no es vivir. Si nos ocupamos de realizar los que ya somos, pero no hemos dado oportunidad, veremos, no diré las ventajas, diré lo saludable que resulta en todas las direcciones, para toda clase de cosas, porque es tanto como es lucidez, es discriminación, es distinguir tus cosas, distinguir las cosas del otro, distinguir cómo funciona el mundo. Esto puede parecer muy ambicioso, pero es lo más sencillo. Pero claro, eso se comprende poco a poco. ¿Suso está? Sí. ¿Alguna preguntita? Fui gaso. Ya hay 18 así, ¿no? Sí. Cosificación, un poco de cosificación. ¿Qué es eso? Desde el Zen, ¿qué puede ser? Desde el punto de vista Zen, la mente ego convierte todo en cosas. Observemos que esto es lo que hacemos constantemente. Así que la mente ego todo lo convierte en cosas. Como el comercio convierte cualquier cosa en comerciable, en explotable,
vendible. Y consiste en ponerle nombres que aíslan a ese objeto de lo real, reduciéndolo a una cualidad útil para ese sujeto y en ese momento, con lo cual se pierde la totalidad, las relaciones de interdependencia. A un cuervo, una paloma, un halcón, a un gusano, le separas de su medio y muere inmediatamente. Porque él no es él solo, él es él y sus relaciones. Como decía nuestro filósofo, y nuestras circunstancias. Pero lo que no se comenta de ese filósofo que nombro es que él llegó a decir una cosa tan lúcida como esta, después de experimentar mucho. Eres tú y tus circunstancias, yo y mis circunstancias. Si quieres cambiar las circunstancias, inténtalo. Pero si no puedes, modifícate a ti mismo. Esto es lo más sabio que ha podido decir un filósofo español. ¿Qué era eso? Un gusano. Algo de un antivirus. ¿Ves tú? La intuición de la propia naturaleza funciona. Lo vemos claramente en el ejemplo que suelo poner del bosque. Imaginemos un bosque percibido por un maderero, por un cazador y por un pintor. Cada uno verá el bosque como objetivo. El uno, la madera, el otro, la caza, el otro, la imagen. Todos perciben de manera sesgada, unilateral, interesada, condicionada por sus intereses, es decir, egocéntrica. Fácil de comprender. Estos tres cosificaban el bosque, le mataban. Esto no es ver con la propia naturaleza. No es ver con la propia naturaleza. Es ver con el personaje, con el ego, con ese que creemos que somos pero no somos, con lo adquirido, con lo aprendido en el medio en el que hemos crecido, pero que nosotros, como comentábamos ayer, el día pasado, hemos de participar en nuestra propia evolución. No tenemos por qué ser seres pasivos, condicionados por la familia, la escuela, la calle, la cama. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de madurar. En nuestras manos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada. ¿Me oís? Porque pudiera suceder que no me estuvierais oyendo. A ver, dos o tres que digan. Sí. José, Gaso es una gran metáfora. ¿Cuál? ¿La de que me estáis oyendo o no? Sosín, si Gaso, Sabo sí. Bien. Maite Gaso se oye y ve muy bien. Suficiente. Y Marisa sí Gaso. Explícame a qué te referías con lo de metáfora. La del cazador, el pintor y el carpintero. Muy bien, me alegro mucho.
¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? No. Otra cosilla. ¿Qué es el yo? O mejor dicho, ¿qué entendemos por el yo? No el ego, sino el yo. El ego, lo acabo de explicar, es la acumulación de experiencias a lo largo de nuestra existencia, procedentes del medio y que ya han sido interpretadas, con lo cual somos un lorito. Somos un organizador de unos intereses que no son precisamente los propios, sino los injertados, los adquiridos, los condicionados en forma de aprendizaje. Y creemos que son yo mismo. En el Zen entendemos por yo el resultado sobre el ego de la práctica del Zen, y no solo en la evolución de los pensamientos, los sentimientos y la conducta, sino sobre la realización de nuestra propia naturaleza. Sobre la realización de nuestra propia naturaleza. El yo como yo mismo no es distinguible de lo que se suele llamar espíritu, que es la experiencia de las enseñanzas de Buda, de la sabiduría de Buda. Yo como yo mismo. Decía el maestro Keizan, utilizando palabras japonesas, él decía ga, ga. O sea, yo mismo, no simplemente yo. Se percibe que hay una distancia ilimitada entre ego y yo, entre ego, personaje, intereses, deseo de ganancia continuo, de adquisición, de acumulación, aunque sea de saberes, no es lo mismo. Y la experiencia de la propia naturaleza habiendo practicado o practicando las enseñanzas de Buda. Es decir, la entrada en la realidad, la entrada en el cosmos, encontrar un lugar en el cosmos, no un lugar en la teoría, sino en el cosmos. Detener ese proceso de aislamiento por el que nos destruimos unos a otros. Egocentricidad. El centro es el ego, los propios intereses, yo y lo mío. Biocentricidad, cosmocentricidad. Tener un lugar en el cosmos y nutrirse de las relaciones múltiples e interdependientes entre todos los seres que da nacimiento a un tipo de sentimientos, pensamientos, percepciones reales. Reales. No ilusorios, no imaginarios, no literarios, no fantásticos, que es a lo que estamos acostumbrados.
¿Alguna cosa? Flor. Gaso. ¿Yo y el ego son la misma cosa? Gas, Flor. No, es lo que estaba explicando. El ego es la acumulación de aprendizajes que condicionan nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Es decir, un grill con el que interpretamos según las características de nuestro aprendizaje, no según la recepción directa que nuestros sentidos atrapan de los objetos, de las situaciones. Es decir, el ego es irrealidad. Pero nos podemos creer la interpretación que hace nuestro ego de la realidad. Todos los egos son iguales en todas partes del mundo. Todos son céntricos. Es decir, egocéntricos. Todos quieren para sí todo lo que puedan, sin medida. Sin embargo, el ego no se centra en sus intereses, sino que sus intereses han evolucionado y dependen de la percepción directa de los seres, directa, sin intermediario. Al percibir directamente el cosmos, perciben su sabiduría y así evolucionan. Así evoluciona su mente, sus sentimientos, la manera de percibirse a sí mismo, de percibir a los otros, de relacionarse con ellos. Así es como aparece una moral evolucionada, protectora de la vida, cuidadosa con todos los seres, muy satisfactoria. Así es como nuestros sentidos, tradicionalmente 5 o 6, en realidad 60, 600 o 6000, recogen la enorme cantidad de información, de contactos con el mundo. Estamos rodeados de seres, no estamos solos. Estamos en interacción continua con el aire, con el agua, con los alimentos. Y se puede planear una vida saludable teniendo en cuenta los contactos. Resumiendo de momento, hay que leer la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente que está en el apéndice, en las primeras páginas. Comprender esa cosa tan sencilla que es el condicionamiento del sentido, cómo se establecen los deseos, los miedos, los sufrimientos, cómo nacen de nuestro egocentrismo. Increíble parece, pero si comprendemos esto, podemos evitarlos, en su mayoría porque son innecesarios. Sufrimos para aprender. En el cuerpo hay dolores aviso. El cuerpo, con su sabiduría natural, dice: mira aquí, busca la causa de este dolor. Es lenguaje.
Entonces, si comprendemos que los contactos condicionan la percepción, los significados, podemos borrar significados, podemos liberarnos de miedos, de sufrimientos, de errores, y podemos haber pasado muchos años en la confusión y en el error, y sin embargo, en dos mandobles, en dos trazos, en dos gestos, liberarnos del dominio, de la esclavitud del ego. Todo eso se consigue con poco esfuerzo, aunque continuado, seguido. Tener confianza en la propia naturaleza, ese pensamiento de que somos un pozo de sabiduría no destapado, simplemente porque estamos vivos, porque somos el último animal aparecido. Solamente eso puede ayudarnos mucho, y saber que esta naturaleza nuestra lo está buscando, nos está empujando. Y ella dice, hazlo, hazme. Descubre mi budeidad, que eso quiere decir nuestra propia naturaleza, la sabiduría de Buda. Y nos resistimos tontamente, tercamente, de manera enfermiza, por costumbre, por hábito, por inercia. Esto es lo que descubrieron un grupo de sabios hace unos pocos años, que buscaban las mayores dificultades de los seres humanos y llegaron a la conclusión de que había dos factores de extraordinario poder de dominación. Uno, la apariencia, y otro, la inercia. La apariencia. Lo que no sale en la tele parece que no exista. Apariencia. Aparentas lo que no eres. Ni siquiera sabes lo que eres. Mucho menos quién eres. Y todavía menos qué puedes llegar a ser. Inercia. Se hacen las cosas porque siempre se han hecho así, porque es la costumbre, porque cambiar, pues, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se hace eso? Además no quiero cambiar, porque si pierdo cosas, ya estamos con perder, con ganar, con el dualismo. En fin, para ambientar un poco la cosa, creo que va siendo suficiente, pero seguidme haciendo preguntas. Así que con la ayuda de nuestra propia naturaleza y las enseñanzas de Buda, de nuestro maestro, de nuestros compañeros, podemos abrir una grieta de lucidez, de la luz en nuestra mente-cuerpo, y librarnos de los errores, de las causas de nuestros sufrimientos, librarnos de nuestro ego dominante y poco a poco ir cultivando un yo, un auténtico yo, un yo como yo mismo. Eso es lo que significa. ¿Quieres llegar a ser tú mismo? No tu ego, tú mismo. No mejorar tu ego con nuevas aposiciones, con nuevas capas del tener. No, quieres ser, no tener. Ser tú mismo, lo tienes en tus manos. Hazlo.
está a tu alcance. Ha estado al alcance de generaciones durante miles de años en un país asiático, en otro país asiático, otro y otro y otro, hasta ser conocido por toda Asia, y gentes extraordinariamente sencillas, la mayor parte de ellos campesinos, pero igualmente por los reyes, por los potentados, es todos ellos. Pero sobre todo por gente simple. Pues es que es muy simple. El asunto es muy simple. ¿Algo más? José Sampaio, Sirio Sampaio. Hace poco me parece recordar que estas cosas las expliqué de una manera muy esquemática, muy esencialista, podríamos llamarlo, y ahora borramos eso porque solo era señalar con el dedo la luna. Decía, primero las montañas son montañas. Después, las montañas no son montañas. Y finalmente, las montañas vuelven a ser montañas. Esta es, en pocas palabras, la evolución de la mente según Dogen, la evolución de las relaciones entre el sujeto y el objeto. El sujeto, la persona, el objeto, cualquier cosa. Primero tenemos al sujeto y al objeto separados. Cuando el sujeto y el objeto entran en contacto, desaparecen el objeto y el sujeto. Solo aparece el contacto, la experiencia de contacto. Después, otra vez, el sujeto vuelve a ser sujeto y el objeto vuelve a ser objeto. Pero no son lo mismo. Ni el sujeto ni el objeto. Ha habido cambios. Quizá imperceptibles, pero ha habido cambios. Las cualidades del objeto han impresionado al sujeto. Las cualidades del sujeto han modificado al objeto. Pero las modificaciones, los cambios, son tan pequeños que apenas son perceptibles. Pero si lo fueran, y lo han sido en mucha gente que ha padecido enfermedades, que ha padecido accidentes terribles, experiencias, en fin, que todos conocéis, por lo menos por las noticias. Ha habido cambios en su manera de percibir la vida, sus actividades. Pero como en Occidente no tenemos ningún sistema de aprovechamiento de esas experiencias, las olvidamos. Esto es trágico. Esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Haber pasado por una circunstancia tan terrible y que no tenga aprovechamiento ninguno. No haber aprendido nada. Lo más corriente es que la gente que ha pasado por una situación de esas, ha estado en peligro de muerte, se sienta distinta.
se sienta otro ser vivo, con otra sensibilidad. Una de las cosas más frecuentes es que pierde el miedo a la muerte. Pero las circunstancias tienen tal fortaleza y la novedad, el cambio, se abona tan escasamente que ese sujeto, la mente de ese sujeto, es arrastrada de nuevo a la vulgaridad, de nuevo arrastrada a la cotidianidad insulsa, a lo que antes llamaba apariencia e inercia. Antes lo llamaba inercia. Vuelven a la inercia. Hay muchos momentos de alegría percibida por todo el mundo sin ningún motivo. Estoy contento, estoy alegre y no tengo por qué, no ha pasado nada, no ha sido una alegría provocada ni comprada. Esto es semejante. Esto pertenece al campo de las percepciones directas, sin ego, pero también se pierden. También se pierden. No sabemos ensartar unas con otras, como se ensartan los pimientos rojos esos que se ven en las ventanas de los pueblos, o los higos en el sur, o las ciruelas en Castilla, o los tomates en Aragón, o las nueces, o las castañas. Tantas cosas que nunca hemos observado con atención. Bueno, pues vamos a observar con mucha atención. El Zen desarrolla la capacidad de concentración, de poner la atención en la globalidad de las cosas, de los acontecimientos y en la particularidad, objeto por objeto. Incluso al detenernos, vemos una oruga y nos subyuga el color, la forma, los secretos que encierra, lo poco que sabemos de ella. Aprendemos a meditar en las formas, en los colores. Aprendemos a ver la vida en todas las manifestaciones con las que nos encontramos, con las que conectamos. Así como los japoneses, por la influencia del Zen, todavía conservan la costumbre del sakura, de la... ¿Cómo se llama eso, Sokei? Yo suelo decir, mirar atentamente a las flores, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Es Sakura. Sakura, pero eso es, ¿qué? Eso es... Hacer zazen es, lo llamamos de otra manera. Yo no me acuerdo en este momento. Pero sí, se acordará. Shinkai Sakura y siguió contemplación. 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 Eso es. Aprendemos a contemplar, ¿eh?
a detenernos no por intereses personales, sino porque tiene tal fuerza la vida que nos llama, nos conquista y aprendemos a tener nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nuevos cuidados, nuevos ritmos, nuevo. Pensemos que cuando una parte de nuestra evolución ha terminado, cuando estamos hartos, cuando estamos al límite, cuando estamos deprimidos, deshechos, deseando morirnos, algo está a punto de empezar. Otra cosa. La primera está agotada, limitada, acabó. Va a empezar otra. ¿De cero? No, no es de cero. Es otra etapa sobre la anterior. Algo hemos aprendido. Nuestra naturaleza algo ha dicho. Probablemente basta. Y empezamos a caminar de otra manera, a percibir de otra manera, a practicar de otra manera, a fijarnos en lo que comemos, lo que respiramos, lo que escribimos, la ropa que nos ponemos, con unas valoraciones distintas, no escandalosas, no son llamativas, son ordinarias, no corrientes ni vulgares, ordinarias, es decir, normales. Eso es la normalidad, estar en conexión. Si ahora os dijera a algunos de los que estáis conectando por primera vez con el Zen, os dijera, cuando veáis un árbol, abrazadle. A ver qué os dice. Os echaríais a reír. Diríais, este está loco, hombre. Este está loco. Sí, hacedlo. Cuando no os vea nadie, cuando nadie pueda decir, y este otro también está loco. Abrazaos a uno. No penséis. Y si hay otro cerca que no sea de la misma clase, hacedlo también y os sorprenderá ver que percibís la diferencia con el tacto. ¿Qué cosa? Es que a nuestro alcance están asuntos insospechados. La fantasía no nos hace falta para nada. La imaginación para muy poco. Son imágenes en acción. Los sentidos sí, nos hacen falta. Nos hacen falta tocar al perro, tocar la ropa, tocar el metal, tocar la arena, tocar las piedras, tocar el árbol, tocar las flores. Pero no por romanticismo, por sentimentalismo tonto, sino para seguir aprendiendo todo lo que hay en el cosmos. Calidades, lenguajes, sin significado. No volvamos a la psicología, a la filosofía, no es eso. Todo habla con sus cualidades, con sus maneras. Escuchemos. Y nuestro cerebro egotizado se ensanchará, se seguirá ensanchando. No, es que la otra mano. No sé dónde está la otra mano, sí. Ensanchando. Parece que estoy haciendo Tai Chi. ¿No será eso, Tai Chi? Ensanchando. Sí, los sintoístas ensanchaban.
al lado de los zenistas y juntos aprendían unos de otros durante siglos de la naturaleza. Todo se aprendió de la naturaleza. En Occidente también, nuestras 7 madres africanas y los siguientes grupos fueron aprendiendo de los animales. Porque los animales siguen utilizando medicamentos para muchas de sus cosas. Y los aborígenes de todas las latitudes les han observado y han aprendido de ellos. Los escribo en mis libros sobre este asunto de ecología, Buda cara de sol y Buda doliente. Pueden ayudarnos a reconciliarnos con los animales, a agradecerles sus continuos sacrificios, donaciones. Cada vez que veo un caballo correr, le digo, siento una enorme compasión por él, porque está obedeciendo a un idiota que le dice por dónde tiene que ir, cuando el sabio va debajo. ¿Y con qué pasión le obedece? ¿Con qué dedicación? Hasta la muerte, hasta el agotamiento? Pues podemos observar a un caballo con un enorme respeto, admiración. Y a los perros, ¿cuándo nos han juzgado a los perros? Nunca nos juzgan, nos vuelven a aceptar una y otra vez, a pesar de ser injustos. ¿No podemos aprender de ellos estas cosas y otras muchas? ¿Qué decir de los cerdos, de los chones, de los gochus? Nos lo dan todo, hasta los andares, solemos decir. ¿Y aprendemos algo? No me atrevo a decirlo. Bueno, que me estoy alargando mucho y algunos tenéis que ir a dormir. Así que, con la nariz de la intuición, vamos a ver si percibimos qué es eso de las montañas. Primero son montañas, identificación con el nombre, la imagen. Después las montañas no son montañas, forman parte del todo, y en el todo nada se distingue. Una vez que se vive esa experiencia, las montañas vuelven a ser montañas, pero no son las mismas montañas. ¿Qué montañas son? No intentéis resolver este enigma por creer que es un acertijo. No lo es. Solo se puede contestar desde la experiencia profunda de tu propia naturaleza. Haciendo prueba. Tosini vio el micro anda rozando continuamente con algo. Claro. Será esto. Bueno. Pues, lo siento. Decídmelo pronto estos defectos. ¿Alguna pregunta, afirmación, algún pastel? ¿Sí? ¿Algo que decir? Despierta que estás dormida, morena, sí. Los sueños, desde el Zen.
funcionalidad. En general no habéis tenido en cuenta la pregunta, os ha encantado y por lo tanto habéis tirado ego abajo, utilizando datos y comentarios típicos del ego, psicoanalíticos, psicológicos, etcétera, símbolos, presiones, represiones, temores, deseos. Y desde el Zen no podemos interpretar. Lo único que me llamó la atención son los más adecuados y funcionales, las más adecuadas observaciones, como no exentas de humor. Por ejemplo, los sueños son pruebas de acción sin riesgo. Oír despacio. Pruebas de acción sin riesgo. Inducción de endorfinas de dolor-placer, una especie de experiencia cerebral provocada porque ciertas experiencias sensuales o sexuales pueden ser más intensas en el sueño que en la vida cotidiana. Luego, hay un tipo de ensayo o hay un tipo de liberación de el ladrón llamado ego, el padre de la censura. Terapia de apoyo, teatrillo y cinematógrafo. Sueños, terapia de apoyo, teatrillo, cinematógrafo. La inconsciencia en el sueño no es completa, de manera que los sueños se pueden provocar, es decir, obedecen también a deseos. ¿Quién no se acuerda de algún sueño especialmente agradable que un ruido ha interrumpido y vuelves a dormir y se rehace, se continúa? Con mucho gusto por tu parte. Actualizaciones del pasado, memoria y aprendizaje. A veces parece que hay que repasar el pasado. No sé con qué consecuencias. A veces la memoria se remacha. Sabemos que el cerebro actualiza en el sentido de reverdecer lo útil. Reverdecer lo que se está olvidando. Ponerlo en marcha otra vez porque sigue siendo útil. Resolución de problemas. Todos hemos observado que una solución a un problema no se nos ocurre en vigilia, nos despertamos y aquí está, aparece una solución. Recordatorio y aviso. Interesante, un aviso. ¿Un aviso de qué? De que no vamos por buen camino. El camino del sufrimiento no es un buen camino. El de la liberación, sí. Otra cosa interesante. Una pregunta. ¿Se pueden tener sueños desde la propia naturaleza? ¿Se puede soñar desde la propia naturaleza? ¿La propia naturaleza duerme? ¿Y cuando duerme sueña? Pues creo que sí, porque no hay propia naturaleza sin al menos un yo individual aún evolucionado. En el Zen decimos que conservamos ciertas manchas, que no hay liberación total, no hay nirvana. En direcciones funcionales, es decir, la propia naturaleza, con un yo individual, aunque evolucionado,
posiblemente sueña en direcciones especialmente funcionales. No entiendo lo que he escrito. Y como ejemplo diría, posiblemente todos los animales sueñan con ciertos acontecimientos. El que haya observado los perros habrá visto corren, se quejan. Y últimamente un médico asturiano, ha descubierto que durante la noche se repiten muchos movimientos del día. Eso ya, y también sabíamos que se podía aprender, pero él insiste, aprender dormidos. Ha habido intentos de aprendizaje poniendo debajo de la almohada pues, las preguntas de los exámenes y las contestaciones, etc. Y también ha descubierto, cosa que desconocíamos, la semejanza de ondas PGO con los gatos. Entiendo que quiere decir que los gatos sueñan, puesto que esas ondas de sueño en el hombre también los tienen los gatos. Insisto en la liberación de las sensaciones, tanto positivas como negativas, lo cual apunta al ensayo. Uno de vosotros dice, el ego en caída libre, entre comillas. También decís algo aprovechable, ¿no? Que con la práctica del Zen se sueña menos. Me parece que puede servir como señal de liberación de miedos. Se sueña menos, que ¿para qué soñar? Lo que nos parece, lo que hemos descubierto como ilusorio, como falso. ¿Sobre qué hacer con los sueños? Pues decís dejarles caer, porque los sueños, dormidos o despiertos, sueños son. Tiene que ver con lo anterior, de despreocupación por soñar. Sobre todo cuando no tienen significado convencional ni simbólico. Hay gente que se pasa la vida, y profesionales que se pasan la vida interpretando sueños, ¿no? Es el colmo del egocentrismo, ¿no? Que no salen de su egocentricidad investigando sobre lo que Dogen dice, pues si es inexistente, no insistamos mucho en querer comprender eso. Bueno, pues os sugiero que cuando oigáis una pregunta, os fijéis en qué pregunta es, porque si no, dais pie a que vuestro ego se expanda contestando cultura egótica. Y amigos, se me han acabado las chuletas, de manera que os toca si queréis seguir. Así que, venga. Os sugiero que ensayéis la contemplación tranquila, de lo que encontréis en cualquier paseo, en cualquier parque o en el campo, sean insectos, plantas.
de manera que atendamos a nuestra propia naturaleza y se desarrolle la capacidad de atención, de contemplación. José. Gaso. Cuando vemos una película que nos interesa, ponemos mucha atención. Entonces, la cualidad está ahí. Está ahí. Entonces, la cualidad está ahí. Yo no lo entiendo eso. ¿Dónde está la cualidad? ¿En atender a la película? La cualidad de la atención. La intensidad de esa cualidad de la atención, querrá decir. La atención misma. Hombre, sí, la atención está ahí. Sí. Pues mírate una mano, la palma de la mano, si la atención pones la atención, verás que tiene sus arrugas y sus marcas, eso es atención, ¿sí? Sin embargo, si estamos mirando una película, estamos interesados en algo falso. Esa valoración también es importante, ¿no? Procuremos seleccionar la atención, los usos de la atención en la contemplación de seres vivos, naturaleza, aunque sean piedras, pero no en imágenes montadas, inventadas, o mejor dicho, combinadas, sean palabra escrita, sean imagen, sean cualquier tipo de arte. Todo eso tiene que ser regenerado, tiene que ser naturalizado para que sea contemplación. ¿Estáis de acuerdo? José, No os peleéis por entrar, ¿eh? y Sirio, cada vez con más claridad, Gaso. Se nos olvidaba decirles que el próximo día 1 es domingo, no haremos el zazen con una solamente, sino el lunes, en lugar de la charla, en lugar del meeting, pues haremos zazen todos juntos. ¿Alguna pregunta o afirmación o comentario más? Bueno, pues Gaso, y hasta el próximo día, que es lunes, que es el lunes que hemos dicho, ¿verdad? Este lunes.